Grabación. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar nuestra clase de la unidad 3, semana 5 y 6. Primero vamos a hablar de semana 5. Hablaremos memoria, oralidad y creación literaria. Y luego las expresiones culturales y simbólicas, música y la espiritualidad de nuestros pueblos de Abya Yala. Así que, pues, como introducción tenemos... aquí dice, estimados estudiantes, en esta unidad analizaremos sobre la memoria y oralidad. Conocemos que oralidad es la primera herramienta del pensamiento que contribuye a designar el mundo real y el mundo físico, lo que se ve y lo que no se ve, lo específico y lo simbólico. Así que nuestros pueblos y nacionalidades han tenido serie de conocimientos no escritas en forma de memoria oral o colectiva. Y algunos escritores precolombinos o también escritores de otros países de la colonización intentaron escribir o registrar en crónicas, sobre todo los misioneros. Los misioneros utilizaron crónicas de los pueblos indígenas en donde mencionan algunos puntos muy importantes. Por lo tanto, la oralidad es posible crear y recrear seres, formas y significados. Cuando hablamos de la memoria ancestral, recuerden que estamos hablando de la construcción de un pasado, ¿sí? De lo que recuerdan, de lo que vivieron, lo que hacen revivir de un pueblo a través de la memoria colectiva o memoria individual, ¿sí? Que contienen un marco social como el tiempo y el espacio, como lenguaje, pero también se sostiene por significados y esto se encuentra dentro de la cultura. Entonces, cada cultura de nuestros pueblos y nacionalidades tienen escritos, tienen memoria, tienen cantos, tienen mitos, tienen narraciones, tienen poemas, coplas, que podríamos hablar de maravillas, pero sin embargo no fueron escritas, sino que transmitieron. Por eso hoy vamos a hablar de la oralidad primaria, que son los pueblos que no utilizaron la alfabética, mientras que la secundaria, la oralidad secundaria se refiere de aquellas sociedades que ya conocían la escritura y también escribieron algo de los pueblos indígenas. Nuestro objetivo, queridos jóvenes, es tomar en cuenta el sentido semántico de los términos para establecer la diferencia entre los dos modos, oral y escrito. Pensar, de recordar, de transmitir y construir el conocimiento de nuestros pueblos. También es dar de conocer el origen de donde provienen nuestros originarios pueblos ancestrales, ¿sí? Y también sus conocimientos donde fueron transmitidos a través de narraciones, mitos, ¿no? Y los significados múltiples que encontraremos, ¿no es cierto? En este sentido, pues preparémonos entonces. Ustedes tienen en la carpeta, dice material de apoyo semana 5. Ustedes abren ahí, podemos ver acá. Primero quisiéramos ver lo que son mitos, cuentos y aquí tengo dos videos sobre mito de Jempe. Hablaremos, por ejemplo, vamos a escuchar este es el mito de Jempe y Taquea, que cuentan, ¿no? Y que se han escrito y que han hecho grabación, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar atentamente, a ver. En la región amazónica, un grupo de indígenas Shuar no conocía el fuego y no podía cocinar sus alimentos.
Comían crudos los zapallos, la yuca, las aves y los pescados. Tampoco podían alumbrar sus casas en las noches oscuras. Cerca de ellos vivía un hombre llamado Takea, acompañado por su mujer. Ellos eran los únicos que poseían el fuego y se negaban a compartirlo. No dejaban que nadie se acercara a su casa, peor aún, a la fogata que permanecía encendida noche y día. Para vigilar el fuego, salían a trabajar a la chacra por turnos. Es tu turno de ir a trabajar. Está bien. Cuida del fuego tú mientras yo cosecho la yuca. El fuego solo será nuestro. Sí, el fuego solo será nuestro. Un día, estaba la esposa de Takea trabajando en el campo, cuando encontró un quinde entre las plantas. ¡Qué hermoso quinde! Parece sucederle algo. Iré a ver qué pasa. El quinde estaba con sus alitas empapadas y no podía volar. Con una vocecita muy débil habló. Por favor, ayúdeme. Estoy mojada y tengo frío. La mujer se conmovió y lo tomó entre sus manos. Lo llevó hasta su casa y lo puso junto al fuego para que se secara. Cuando Takea vio esto, se enfureció. ¿Cómo puedes compartir nuestro fuego? Solo será mientras se secan sus alas, y el fuego volverá a ser solo nuestro. Entonces, cuando se secó, el quinde huyó, y mientras volaba por la comunidad se percató que, en verdad, el fuego solo era de ellos. El quinde, al ver la avaricia de esta pareja, decidió hacer algo al respecto. Una noche, aprovechando que ellos estaban dormidos, el quinde entró muy sigilosamente a la casa. Este se acercó al fogón, encendió su cola y fue entonces que se percataron que el quinde había entrado. Pero fue demasiado tarde. El quinde se dio la fuga por la ventana, llevando consigo una parte del fuego. ¿Cómo pudiste dejar abierta la ventana? Fue tu culpa. Tú fuiste quien le enseñó el fuego. Los esposos no pudieron detenerlo y se quedaron en la puerta de su casa culpándose el uno al otro. Takea estaba furioso. El quinde fue de casa en casa y repartió el fuego entre los demás habitantes de la zona. Desde entonces, todos cocinan sus alimentos y por la noche encienden fogatas para conversar. Los elementos sagrados, el agua, la tierra, el aire y el fuego, son derechos básicos de la humanidad y son parte esencial para todos los seres vivientes, tanto espiritual como material. Esta leyenda de la cultura Shuar nos manifiesta la importancia de compartir en comunidad y en armonía con la naturaleza para lograr el suma causa, el buen vivir. Bien, chicos, entonces vamos a hablar un poco antes. Este video que acaban de ver está con una concepción contada desde una visión de Sierra Andina. En el mundo Shuar no se cuenta de esa manera y no es quinde que le llaman aquí. En el mundo Shuar está como jempe o picaflor. Entonces, tampoco no es que salió por la ventana, sino que el mito cuenta que Takea, el hombre, era el que cuidaba, no dejaba entrar en la casa porque su puerta se abría, se cerraba, se abría, se cerraba. Entonces, pues, a través de un boquete, dice que salió flechado. Ustedes saben cómo es el picaflor, así le llaman, picaflor, ¿no es cierto? En Shuar le llaman jempe, ¿no es cierto? Y entonces aquí
creo que también en otras partes o otros pueblos amazónicos cuentan algo parecido de los Shuar sobre cómo encontraron el fuego, cómo apareció el fuego. Y la enseñanza de este mito es que los hombres siempre confiaron en la divinidad cuando estaban muriendo de hambre, cuando no tenían con qué cocinar, porque dice que se morían de hambre, algunas veces calentaban en el sobaco, ¿no? Y se podrían de su cuerpo. Y entonces, de tanta miseria, ellos invocaron a su dios Arutam, y Arutam mismo se deja encontrar como picaflor, ¿no es cierto? Y a través de eso trata de ayudar a los hombres que necesitan. Y el fuego llegó a la casa de ellos, porque Jimbe dejó incendiando todos los árboles secos de las montañas. Y así los Shuar jamás apagaron el fuego, siempre cuidaron el fuego. ¿Qué significa eso? Que la naturaleza ofrece muchas bondades, que en la cosmovisión del pueblo, la espiritualidad del pueblo Shuar es que Dios está siempre con ellos a través de la historia, jamás abandonó, ¿no es cierto? Y que también debían compartir, ¿no? Los Shuar eran muy solidarios, hospitalarios. Eso es la cultura Shuar. Espero que también ustedes conozcan así algunos mitos, algunos cantos con las que ellos enseñan, tratan de enseñar muchas cosas. A ver, ¿alguien quiere comentar sobre este punto? Sobre el mito. ¿Está algo bueno, chicos? Despierten, porque si no, parece que duermen ustedes. De mañana no pueden estar hablando como yo. Sí, Bien, está claro, profe, buenos días. buenos días. Nubia, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Nubia? Sí, bien, profe. ¿Has escuchado algún mito relacionado parecido como este? Parecido solamente uno que contaba una compañera de la diosa del agua, creo que era. Ya, de Tsunki, Dios, Ajá. Dios del agua, Tsunki. Yo ayer estaba también buscando esto. Hay algunos pueblos que cuentan parecido así. En el libro que les voy a mostrar, ahí está el montón de mitos, cantos, palabras, significado de palabras que expresan. Así que tratan de descargar los dos archivos que ya están puestos. Y es muy interesante también. De ahí vamos a hacer el trabajo de investigación durante esta semana que viene. Otro también vamos a ver el cuento de Colibrí. Lo mismo, vamos a ver de qué se trata. Cuentan los guaraníes que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. Corrían en todas direcciones, mientras un denso humo cubría el cielo de la selva. De pronto, el jaguar, mientras corría para salvarse, vio pasar sobre su cabeza a un pequeño colibrí en dirección contraria, dirigiéndose directamente hacia el fuego. Le extrañó sobremanera, pero no podía detenerse, porque las llamas avanzaban con rapidez. Al poco, el jaguar lo vio pasar de nuevo, esta vez volando en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir del pajarillo repetidas veces, hasta que decidió preguntarle. «¿Qué haces, colibrí?», le gritó. «¿No ves que todos huimos para salvarnos?».
El colibrí respondió: voy al lago, tomo agua con mi pico y la echo en el fuego para apagar el incendio. El jaguar se rió sin dejar de correr. «Estás loco», le dijo. «¿Crees que vas a conseguir apagarlo tú solo, llevando una gotita de agua en tu pico?» «Bueno», respondió el colibrí, «es posible que yo solo no pueda apagar el fuego, pero yo voy a hacer mi parte». Y tras decir esto, se marchó volando al lago a por más agua. Ya, chicos, entonces, ¿cuál es la importancia de este cuento? A ver, ¿quién nos puede decir? Yo, pues, Sí, mm, adelante. yo digo que la importancia en lo que trata de explicar el cuento es que no importa la situación ni la circunstancia que estemos viviendo, un granito de arena, una gotita de agua Ajá. aporta mucho en la situación que se esté viviendo, independientemente del caso. Ok, mira, ¿cómo eran la situación de aquellos tiempos de nuestros pueblos indígenas? Eran comunitarios, no eran sectarios ni individualistas. Por eso se llaman pueblos y nacionalidades que tenían su minga, que tenían un trabajo en equipo. Y si todos realizamos en equipo, si todos nos esforzamos, podemos lograr. Y eso es lo que han hecho siempre. Por eso recordamos, a través de los mitos, siempre venían hablando que el colibrí hizo de su parte. Y aquí todos tienen que trabajar. Frente a un problema, no les dejaban solos. Siempre eran unidos, solidarios. ¿No es cierto? Hoy nosotros, como pueblos y nacionalidades, mucho nos hemos olvidado sobre este punto, de que hay que trabajar juntos, de que hay que luchar juntos. En los pueblos, por eso se habla mucho de la solidaridad, trabajo en común, trabajo comunitario. Claro que hay trabajos individuales, pero cuando el APU, cuando el síndico, cuando el jefe convoca, tenemos que reunirnos todos para trabajar, aportar todo, como tú dices, nuestro granito de arena, ¿verdad? Entonces, pues, estimados jóvenes, eso es muy interesante. En los mitos, en los cuentos, ya vamos a ver por qué de los mitos. Mucho hablan de los mitos y leyendas. Yo digo, hay un misionero que también hablaba de los mitos de los pueblos Shuar y de la cultura amazónica. Él decía que lo que le llaman mitos o leyendas no son así. No sean tan ingenuos porque la colonización les ha mentalizado mal, ¿no? Y ustedes repiten como papagayo o como loras, nos decía, porque dice que los mitos de los pueblos amazónicos son historias sagradas. No repitan lo que dicen los mestizos, porque se equivocan de un término y todo el mundo tiene que equivocarse. Porque hablan mal de una cultura, todos deben hablar mal de la cultura. ¿Qué les pasa? Entonces decía que los mitos son historias sagradas en donde existen las experiencias humanas y también en ellas, en esas historias sagradas llamados mitos, pueden encontrar un montón de estudios sobre cosmología, sobre teofanía, sobre la filosofía, sobre el medio ambiente. Entonces decía que
la mitología de los pueblos, o lo que le llamen la historia sagrada de los pueblos, es una forma literaria donde explican, hasta incluso donde no se puede entender, parece que fuera una Biblia. Por eso yo siempre digo, la naturaleza es como una biblioteca enorme, y nuestros pueblos indígenas siempre mantuvieron y siempre lucharon por mantener los ríos, las montañas. Hablaron de los dioses, ¿no? Digo dioses porque había seres superiores que algunas veces se hacían presente en forma de hombre, en forma de mujer o en forma de animales. Y eso era la religiosidad de los pueblos de nuestra América Latina. ¿Quién cambió esa mentalidad? La colonización, los misioneros. Y muchos de los cantos originarios fueron a reemplazar en la religiosidad católica. Y en el pueblo andino, por eso hay una mezcla de fiesta de San Juan, fiesta de Inti Raymi, que cogen las fiestas religiosas católicas y han confundido, mientras que los pueblos originarios siempre tuvieron su fiesta religiosa, sus ceremonias, sus cantos, secretos, memorias colectivas, que más tarde vamos a ir hablando, ¿de acuerdo? Entonces, ahora para empezar la clase, ya les voy a presentar ya lo que toca. Denme unos 5 minutos ya, no 5, sino ya lo busco ya un ratito. Que vayan despertándose. Listo, ya lo tengo. Voy a compartir. Ayer estaba trabajando, pero que no encontraba. A ver, descargas. Sí. A ver, ¿por qué no puedo compartir esto? No entiendo. Que se me hace muy difícil. Ok, ya. Listo, chicos. Entonces, pues vamos a concentrarnos lo que es memoria, oralidad y creación literaria. ¿Ya? Bueno, aquí hablamos de memoria. En el libro que yo les puse, o revistas que están, hay 3 revistas unificadas, ustedes podrán encontrar sobre esto, lo que es la memoria y escritura, sobre literatura oral y literatura escrita.
Cuando hablamos de literatura oral, nos referimos de los pueblos y nacionalidades que utilizaron de forma oral la transmisión de mitos, de canciones, plegarias, en forma oral que fueron contadas de generación en generación. ¿De acuerdo? No sé si estamos grabando. Ah, sí estamos grabando. Bien, Pedro de Cerrillo habla sobre esto, ¿no? Este autor no explica las razones por las que estudiamos y conocemos más y mejor la literatura escrita, la culta que le llaman. Porque en la literatura escrita no se cuenta no se escribe tal como han contado antiguamente. Siempre han ido cambiando de palabras, añadiendo o perdiendo, ¿no? No es lo mismo que el cuento popular o la oral, ¿ya? Entonces, eso es lo que él también siente, que los escritos de la escritura culta no siempre escriben tal como contaron oralmente. La segunda parte también de la oralidad a la escritura se aborda sobre todo la influencia de la imprenta en la literatura de transmisión oral, ¿sí? Es decir, cómo la sociedad a través de la historia han ido cambiando la transmisión oral, reemplazando a la escritura culta. Lo que favoreció el lapso de una cultura que tenía sus raíces en la oralidad a otra que sustenta en la palabra escrita. Ahí está. Y se plantea desde consideraciones filosóficas, no filológicas y críticas, en sentido que puede tener el tratamiento como textos escritos de materiales de transmisión oral. Entonces, Pedro de Cerrillo habla sobre este punto de cómo fue reemplazada la transmisión oral a través de los escritos o la literatura escrita. Por eso él toma palabras del Martín Gaité, que dice que durante mucho tiempo los pueblos, ¿no?, sin escritura han atesorado la memoria de lo que han vivido, la memoria de lo que han ocurrido o la memoria de lo que les han contado. Entonces, antes de que llegase la escritura, antes de que escritores españoles o escritores mismos indígenas escribiesen, la memoria de los pueblos indígenas siempre han ido transmitiendo, atesorando todo esto hasta que llegó la literatura culta. Entonces, él habla mucho de esto, ¿no? Sobre la memoria. Literatura culta y literatura popular. Cuando hablamos de literatura culta, ya deben entender que se refiere a la escritura, a la imprenta, a la publicación, a los textos, a la difusión de documentos, ¿no es cierto?, que llega multiplicado. Mientras que la literatura popular simplemente es directo, ¿no? Directo. ¿Ya? Primero veamos la lengua española como estas lenguas, otras lenguas, ¿no? Como de otros países de Europa, también tienen su origen en latín, dice. Primero se manifestó literalmente antes por la vía oral que por la escrita. Así que no pueden decir que los eurocéntricos ya conocían la escritura. No, también ellos a través de la historia empezaron vía oral, luego pasaron a la escrita. Ellos, claro, mucho más antes que los pueblos indígenas, ¿ya? Y sigue hablando, dice, todas las manifestaciones literarias pueden ser transmitidas oralmente y por escrito. Es cierto, hasta hoy
nuestros pueblos, nuestros sabios y sabias, siempre cuentan a través de la palabra, con la boca, ¿no es cierto? Hablando, contando, ¿no? Y hacen recordar de lo vivido de antes. Pero hay otros que también recogen, documentan, ¿sí? Y publican como revistas, como libros, como tratados. ¿Para que toda esta memoria de los pueblos, de los sabios, queden por escrito y que no se vaya a desaparecer? ¿Ya? Esta transmisión oral, ¿ya? Se realizó por vía oral y luego por escrito. No siempre se mantuvieron originales y permanentes, sino que estuvo expuesta a cambios, pérdidas o añadidas de elementos. Entonces, cuando contaron, mi abuelito, mi tatarabuelo contaba, y siempre van añadiendo palabras, o como saben decir, exageran un poquito. No cuentan lo mismo tal como lo contaron. Es como hoy día. Informa, avísale a los demás. Ya dice, va aumentando, ¿no es cierto? Entonces, en lo oral siempre pasa eso. En la literatura oral, los transmisores son recreadores, trascendentales, son poseedores de acervo amplio por el dominio que tienen del lenguaje tradicional y por lo mismo realmente hacedores, es decir, son verdaderos poetas de la tradición oral, capaces de conservar el texto y moldearlo poéticamente en el momento en que lo integran en su memoria. Cuando cantan, los ancianitos, los sabios, cantan perfectamente, tienen su tonalidad, tienen sus frases para poder convencer, hasta incluso cuando narran mitos, hacen que convencen al oyente, hacen realidad, ¿no? Vuelven a recordar lo que han dicho sus antepasados, ¿verdad? Eso es la memoria, la literatura oral, ¿cierto? Ustedes como estudiantes de lengua cultura deben apreciar, deben investigar, deben promover. Entonces, aquí vamos a ver también la literatura culta versus literatura popular. La literatura culta ya sabemos que es instrucción literaria de la gente que sabe los alfabetos, ¿no? Sabe distinguir códigos, mientras que lo popular es valorada, no tiene carácter comercial, ¿no? Simplemente hablan, transmiten, no por interés, sino para que viva la memoria, ¿no? La literatura escrita tiene un sello distintivo, es decir, es aprobado, es reconocido, mientras que el otro no importa que sea reconocido, lo importante es transmitirlo. Se habla de temas complejos en la literatura culta, en cambio en la popular se habla de temas simples, sencillos, ¿cierto? No tratan de buscar palabras elocuentes, perfectas, sino hablan, cuentan, así como les enseñaron sus abuelitos. En la literatura culta, goce de estética, dice. Sí, tienen que utilizar bien que estas palabras, tautología. No, en la literatura popular no se utiliza. Goce lúdico, fuente, contenido sentimental. Cuentan así como lo han contado. En la literatura culta, el receptor minoritario y específico. ¿Sí? Es decir, el escrito pues no llega en todos, sino los más interesados. Y además, no escriben todos, sino lo sintético, resumiendo. En cambio, en la popular, receptor popular, ¿no? Es para que todo el pueblo conozca, que aprenda los cantos, que así deben hacer
en las ceremonias de la huerta, en las ceremonias ¿cómo se llama? De la cascada, en fin. Tiene sus orígenes en la clase culta, la literatura culta, ¿cierto? En cambio, la literatura popular tiene orígenes en la oralidad y el folclore, ¿cierto? Entonces, miren aquí la diferencia. Nuestros mayores, sin tener experiencia de la escritura, ellos simplemente contaron las historias, cantaron, transmitieron, y también había un montón de cantos que eran prohibidos, ¿no? Solamente se cantaba cuando invocaban a Dios en las cascadas sagradas, cuando hacían las celebraciones de las chontas, cuando tenían épocas importantísimos. Y otros cantos alegres que eran utilizados en las fiestas, esos son cantos populares, y otros son plegarias. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Están despiertos? Sí, profe. Muy bien. Vamos a hablar otro. Recrear la espiritualidad ancestral a través de la danza y la música como formas de educación propia. Eso habla Blanca Miriam Estrada Nassner, ¿no? Entonces, ahí también encontrarán de dónde yo he sacado, está en los libros. Simplemente yo estoy reduciendo todo lo que está, porque no sé si es que no tienen pereza, pues inténtenlo a leer, a entender y apreciar. Qué bonitos son. Entonces, ella dirá, pues nuestras culturas andinas es una revista de tiempos ancestrales, han hecho de los rituales lugares de convergencia. Entonces ella habla sobre las culturas andinas, ¿ya? Ella y su experiencia está hablando de las culturas de la Sierra Andina, ¿ya? En los ritos se ofrenda, se diviniza, se purifica, se acerca a los espíritus mayores y a los dioses para recibir de ellos la luminosidad, las energías del cosmos y del esplendor de la espiritualidad. Mira, qué importante. Así que nosotros podemos sintetizar que la mayoría de los pueblos y nacionalidades de Ecuador, de América Latina, aquí especialmente, eran muy espirituales, religiosos. No es que dedicaban a dioses paganos, como dijeron el cristianismo. No, ellos tenían su propia religión, su propia creencia, que con la llegada del cristianismo llegó un conflicto, un choque cultural, y dejaron de creer en su divinidad, se sometieron al Dios cristiano, se confundieron totalmente. En los rituales se encuentra la danza y la música. Ahí está. Yo me acuerdo cuando hacen la celebración de la chonta en la cultura shuar, hay la danza y la música. El sabio da orden. Ahora empezamos con este canto. Da inicio del canto, el coro, y dice, ahora repiten cuantas veces puedan, pero también deben hacer la ronda, ¿sí? Y no soltarse la mano. Prohibido soltarse, porque el espíritu del Dios Ubí nos va a llevar si no hacemos bien este rito. Entonces ahí está. Y asimismo en otros rituales de la cascada, el sacerdote les dice, cuidado de no tropezar ni mirar hacia atrás, porque también pueden ver lo que va a pasar de ustedes mismos. No miren por todo lado, miren siempre de frente y no trate de tropezarte. Eso es lo que le decían. Entonces, la danza y la música, a través de ellas se recrea la propia
se apropia, perdón, ¿no? Una serie de conocimientos, saberes y prácticas que permiten transmitir el pensamiento propio, concretar con la espiritualidad y la sacralidad ancestral y natal. Cuando los pueblos de aquí, de la Amazonía o de la Sierra Andina, se penetran en la selva, están en las montañas, están con contacto, se ponen en contacto con el cosmos para recibir las buenas energías, para recibir iluminación también, dice, ¿no es cierto? Entonces, miren, que no es que andaban así creyendo a un diablo, no. No es que creían en un dios pagano, no. Yo después les diré que todo lo que han traído el dios católico, el dios cristiano, es el mismo, porque yo estudié la teología. Habla mucho de esto, ¿no? Como en los pueblos originarios, en los pueblos que jamás conocieron a Jesucristo, Dios ya estuvo presente en los documentos del Concilio Vaticano II, habla la semilla del verbo, Dei Verbum, que habla mucho de esto. Entonces, claro, después los misioneros, cuando salió este documento, dijeron, ay, qué pena, nos equivocamos. Es que jamás abandona Dios a sus hijos. Llámese como quieran en su idioma. El ser supremo. Si no lo creen en nada, pues no importa. Aquí estamos estudiando la cultura. Pero las culturas originarias tenían su propia espiritualidad, tenían su creencia en su divinidad. Por eso invocaban, ¿no? Es importante, dice, resaltar que la universidad es un espacio que vivimos temporalmente, pues debemos volver a nuestras comunidades. Nosotros, como Universidad Amautahuasi, tratamos de que el estudiante no salga de su comunidad. Es otro método de estudio. Porque cuando salen de su comunidad, ¿qué es lo que ven? Lo occidental y no quieren volver a su comunidad. ¿Sí? Se adaptan a una sociedad, desprecian a su comunidad. En cambio, queremos que sean profesionales desde su territorio, acompañado por diferentes profesores, que descubran, que investiguen, que valoren su propia origen. Y desde ahí, desde su pertinencia cultural, haciéndose profesionales, podrán también apoyar a sus comunidades, porque nuestra universidad es comunitaria. Queremos rescatar eso, lo perdido de antes. Nuestras comunidades indígenas siempre fueron comunitarios, no fueron individualistas. Siempre vivían en comunidad. Las comunidades y la universidad deben complementar, aquí dice clarito, complementar. No dice que debe imponer la universidad, valorar, ¿sí? Complementar, coger lo bueno y dar también lo bueno de nosotros. Debe haber un diálogo. Por eso yo siempre digo que en el tronco común, ¿no? En el tronco común, en nivelación se debería dar clase de filosofía de la cosmovisión de los pueblos amazónicos y de la Sierra Andina. Porque el estudiante, cuando conoce de dónde viene y hacia dónde quiere ir, se va a dar cuenta qué es lo que quiere en su vida. Ser profesional no para explotar a sus hermanos, sino para servir a sus hermanos. En la universidad, dice, ¿no? Deben complementar, por lo tanto, su conocimiento generando espacios donde sepamos quiénes somos en medio de la diferencia. ¿Sí? Hay la diversidad cultural, hay diversidad de pensamiento.
Cuando en las universidades nos disparan un montón de filosofías, ¿ah?, que no tienen que ver nada con nuestra forma de ver, ¿no es cierto? Pero nosotros, sin perder nuestra identidad, debemos aprender para luego inculcar. En la universidad debemos complementar nuestro conocimiento con el conocimiento foráneo, que nos da a conocer otras formas de ver del mundo, otros saberes, otras interpretaciones en las cuales nos encontramos todos. Hoy aquí, porque estamos en la clase virtual, tal vez no nos vemos frente a frente, estamos compartiendo todo lo que es literatura oral de los pueblos de América Latina, de nuestros pueblos amazónicos, de nuestros pueblos de la sierra, de nuestros pueblos de la costa. Somos diversos. Cada uno tenemos nuestra forma de mirar nuestra creencia, nuestra religiosidad, pero debemos complementar. Es decir, como el matrimonio, marido o mujer. Marido trabaja, la mujer también trabaja, los dos trabajan, complementan. Uno está en la casa y el otro hace. En la universidad, todos complementamos, todos aportamos. Por eso es importante la interacción, estimados jóvenes. Cuando ustedes no aportan, solamente están callados, quiere decir que son conformistas, ¿no es cierto? No deben ser así, deben interactuar entre ustedes. Por eso en el foro también se apertura, ¿para qué? Se comenten lo que dicen, ¿verdad? En las comunidades y universidades, como elementos de un aprender haciendo, ahí está, están las danzas y la música propia, elementos fundamentales, pues ellas liberan nuestra alma, permiten revitalizar lo que somos. Siempre cuando estamos en comunidad, aprendemos haciendo, ¿cierto? Por eso se habla de desafíos comunitarios. Junto con nuestras comunidades, junto con nuestros sabios, aprender haciendo. La danza y la música son un tejido diverso de diferentes colores, tramas y diseños que en conjunto forman una sola red de pensamientos, de costumbres y formas de ver el mundo, conectándose a través de ella la espiritualidad y la sacralidad ancestral. Entonces, ahí está. La espiritualidad y lo sagrado. ¿Por qué los pueblos siempre defienden que la tierra es sagrada, que el agua es sagrada? Porque creen en la divinidad, porque todas las bondades del universo vienen por la divinidad de un ser supremo. Ellos creían en eso. Aquí no estoy hablando de Dios, de Jesucristo, estoy hablando de su divinidad. Que ahora si vamos a estudiar la teología, podríamos decir que Dios es uno. Así enseña la teología. Dios es uno, trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el mismo Dios estuvo en todas las culturas, si demostramos así. Entonces no es que hay un montón de dioses, no. Dios es uno, sino que siendo uno ha estado presente en todas las culturas del mundo. Eso es lo real si queremos aprender la teología. Reconstruir nuestra espiritualidad indígena a través de la danza y la música nos va a permitir hacer el recorrido en nuestro territorio, repensar quiénes somos y qué buscamos, hacia dónde vamos. Entonces, lo perdido, lo que ha estado oculto, debemos descubrir para revalorar, para dar continuidad, para enseñar también y encontrar enseñanzas educativas, porque en muchos de los cantos infantiles, en los mitos, podemos sacar enseñanzas pedagógicas. Por eso, cuando yo estaba en la Secretaría de Educación Bilingüe, siempre se trataba de a los niños infantiles. A ver, veamos, ¿cómo enseñaban los niños infantiles, mamá? ¿Desde qué edad enseñaban? ¿O no es que enseñaban? Enseñaban. Desde que están chiquitos, desde el añito comienzan a enseñar a hablar. Exactamente. Entonces, ¿sí había enseñanza en los pueblos indígenas?
Sí, Había enseñanza, ¿no? Desde la teta, ¿no? Ya le van enseñando. El niño amarcado atrás con la mamá trabajando. Ahí van aprendiendo, ¿no es cierto? Los cantos que cantaban en las huertas, cuando cosechan, cuando siembran, el Inti Raymi, el Pauca Raymi, cuatro celebraciones de la Sierra Andina. ¿Son chistes o son sagradas? son sagradas. Sagradas. Ahí está entonces, mira, ve. Y que muchas veces hoy día, solo porque no conocemos, ¿qué será Inti Raymi? ¿Qué será el Pauca Raymi? No conocemos nada. Entonces, debemos interesarnos a aprender, a valorar nuestra espiritualidad. Aunque no sea de nosotros, pero debemos aprender porque nosotros queremos, apreciamos en esta carrera. Entonces, nuestra especialidad es ser licenciadas en lengua y cultura, ¿verdad? Bien, arte oral del Ecuador. Habla Alba Moya, 2009. Ahí recoge montón de pensamientos, ritos de la Sierra Andina de Amazonía y habla sobre el arte oral de Ecuador. ¿Ya? Ella dice, en la cosmovisión de los pueblos, igual que el otro, ¿no? Americanos, del valor de la palabra se acerca a lo sagrado en la medida en que da nombre y sentido a las cosas, ¿cierto? En los nombres de los ríos, de las personas, siempre encontramos algún significado, algún valor importante. ¿Por qué es que le pusieron Pedro? A ver, Julia, ¿por qué le dan Julia, María, Josefina? No sé. ¿Tendrá algún valor? Ah, es que mi abuelo era. Ah, es que ahora por el pensamiento cristiano, vamos a poner porque San Pedrito le ayude. Entonces siempre le dan un valor, ¿no es cierto? Tienen símbolos. Hablar de la palabra es referirse a la voz de los ancianos, de los sabios, a un relato que cohesiona a la sociedad a fortalecer sus pilares éticos. ¿Ya? Entonces, hablar de la palabra, estamos hablando de la memoria oral, de la palabra oral, eso fortalece a los pueblos. Donde quiera que haya seres humanos, hay lengua articulada, incluso el lenguaje de los sordos, que sirve de gestos, solo sustituye a las palabras. Es decir, como señala Walter Ohm, ¿no? El lenguaje es abrudantemente oral. El lenguaje de nuestros ancestros siempre fueron orales, nunca fueron escritos. Recuerden esto. La escritura nunca puede prescindir de la oralidad. Ahí está. Antes de la escritura hay la oralidad. Y por último es la escritura. Actualmente, en un sentido estricto, casi no hay culturas orales. Claro, ahora casi no hay ninguna cultura oral. ¿Conocen alguna cultura oral que no hayan escrito nada, nada? Bueno, creo que de los Taramenaris, ¿no? Pero han escrito otros sobre ellos, ¿no es cierto? Pero ellos todavía no conocen la escritura, ¿cierto? Actualmente la escritura está ampliamente difundida. Sin embargo, la oralidad persiste aún en los pueblos letrados, así como también existe la práctica cada vez más fuerte de llevar la oralidad a la escritura. Entonces, miren, el esfuerzo de los pueblos y nacionalidades es llevar la oralidad a la escritura. Habría que, pues, clasificar, habría que trabajar descubriendo enseñanzas, mitos, cantos de nuestros pueblos originarios. Si es que tienen abuelas, abuelos, sabios en su territorio, no desaprovechen.
busquen, graben, escriban, investiguen, porque lo escrito va a quedar. Hasta incluso fotografíen, ¿no? Graben lo que ellos hablan para que quede en la memoria escrita. Bien, entonces, en una cultura oral, las palabras entrañan un potencial mágico. Deben ser habladas, fonadas, accionadas por un poder. De allí que a los nombres se les confiere un poder sobre las cosas y la capacidad de dar poder a los seres humanos. Dentro de la mitología shuar amazónica, ahí encontramos en forma humanizada de características que tendrían como animal ejemplos. Ahí tenemos. Los shuar, cuando le ponen nombre o de un río o de un animal, siempre dan significado. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra ampam. Ampam es nombre del varón. Pero esta palabra, ¿de dónde origina? Dice, de una planta medicinal llamada ampay. Se utiliza este nombre para obtener la suerte de curar de las enfermedades, para que las que se aplica esa planta se curen. ¿Ya? Y también encontramos la palabra sua. Sua es fruta, genipa, es una pepa, ¿no? De un árbol que la utilizaban las culturas amazónicas para pintarse el cabello, pero también para teñir, sacar colores con las cuales se fabricaban las telas. Entonces, es nombre del árbol cuya fruta sirven para teñir el itipi, tela con la que se vestían los hombres. Iba de la cintura para abajo. También sirve para tatuar el rostro. ¿Ya? Entonces, con eso también se tatuaba. La pintura de Sua más o menos dura 15, 20 días. Después se va borrándose. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí estamos, chicos. Todo lo que son lo que es la oralidad, no, lo que es arte oral. Ahora vamos a entrar en un poco de cantos, canciones secretas y públicas. Hay cantos que hay que saber distinguir, ¿ya? Hay cantos alegres, hay plegarias, hay invocaciones, hay poesías. Dentro de las culturas indígenas existen estos, muchos. Las abuelas, sobre todo, guardan celosamente. En Ecuador, la oralidad primaria necesariamente se refiere a la de los pueblos indígenas. ¿Ya? Aquí tenemos 14 pueblos y 18 nacionalidades. Perdón, todo contrario. 14 nacionalidades y 18 pueblos. Los quichuas no son una sola nacionalidad, sino un pueblo multiétnico que se quichuizó a lo largo de la historia. ¿Por qué hablamos que se quichuizó? Porque hubo la colonización, confusión de su propio idioma, de su música, que fueron mezclados con la sacralidad del cristianismo, del catolicismo, traído por los misioneros. Desde esta perspectiva, la bibliografía sobre los quichuas también es desigual y heterogénea. Se escriben más sobre los otavalos, salasacas, saraguros. Por ejemplo, aquí tenemos pueblos quichuas, ¿no? Hay un montón de ceremonias que se celebran un poquito diferenciado, ¿no? Y no es lo mismo, ¿verdad? La única forma de hacer sus propias celebraciones públicamente era aprovechando la coincidencia calendárica que se había entre estas y celebraciones católicas
que les fueron impuestas. Entonces, cuando llegaron la colonización, nuestros pueblos originarios enfrentaron un choque cultural. Había celebraciones religiosas de los católicos y muchas de los cantos, los ritos fueron asumidas por los católicos. Y nuestros abuelitos, ya con el contacto con los misioneros, con la colonización, empezaron a mezclarse. Pero ellos cantan, ¿no? Cantan los cantos de sus ancestros en estas religiosas, en las celebraciones religiosas cristianas. Por eso es que hay mucha mezcla de religiosidad popular, de la religiosidad andina o de los pueblos amazónicos. Vale resaltar que la poesía en los pueblos indígenas siempre estuvo ligada a la música, de manera que es más adecuada hablar de canciones antes de las poesías. Entonces, la poesía de los pueblos es la música, de los pueblos andinos es la música. A través de la música podían también enseñar. Por ejemplo, las plegarias que se cantan en las huertas, las plegarias o los salmos que se cantan durante la guerra, dan un mensaje o dan un aviso. Entonces, en la música están, ¿no?, las enseñanzas. En cuanto a las canciones quichuas, vemos que están dirigidas a múltiples temas religiosos cristianos, a las diferentes fases del ciclo vital del hombre, del ciclo agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, la fiesta de los Inti Raymi son fiestas que están dedicados a Dios de los pueblos indígenas de la sierra, pero que también están mezcladas con la sacralidad católica. La cultura shuar dice, tenemos los anen, que son canciones interpretadas por hombres o mujeres según el tema. Aquí se habla de los nampet, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí. Nampet son canciones alegres. Dice, de la fiesta se toca con tambor, maquich y shakap. ¿Qué son esos tambores? ¿Qué son maquich? Son instrumentos musicales de la fiesta, con la que ahora los shuar se danzan, se ciñen en la cintura con el maquich. En cambio, los anent son plegarias que se realizaban en las ceremonias, en la cascada, en las huertas, en las cacerías, en la enfermedad y en el trabajo, ¿cierto? Y estos anen eran invocados a cada divinidad, a Dios Tsungi, a Dios Shakem, a Dios Ayumbum, etc. Mientras que los ujá son salmos que se cantan en la celebración del oso perezoso, cuando hacen la celebración para adquirir la fuerza de la fecundidad, la vida en el matrimonio. Entonces, dentro de los pueblos indígenas o amazónicos hay un montón de cantos secretos que también cantaban las mujeres para los esposos, en la guerra también, ¿no? No siempre cantaban estos cantos, estos plegarias, sino estas plegarias de vez en cuando la utilizaban guardando ayuno. Yo me acuerdo en la guerra entre los achuar de la frontera, cuando el marido se van a la guerra, las mujeres permanecen en la selva, se guardan el ayuno y cantan. ¿Cantan para qué? El alma de sus seres queridos sea ágil, rápido. Y también le cantan al enemigo para debilitar, para desorientar el camino. Pero ¿cómo intuían esto? ¿Cómo lograban obtener?
Mira la naturaleza, la voz, esa canción sentimental, esa plegaria sentimental influye en la mentalidad de esta gente, ¿verdad? ¿Alguna cosa? ¿Estamos? Las canciones de Guaraní, por lo menos las que han salido en el mundo exterior, son canciones de guerra. Los guaraní son de, ¿cómo se llama? No es de Ecuador, ese es de Brasil, ¿no? Los guaraní. Los cantos de guerra del guaraní los interpretaban solo hombres. Es igual que los Shuar, entonces cuando iban a matar también cantaban, invocaban a Dios Ayumpum para matar al criminal. Para entenderlas hay que remitirnos a la cultura. No se puede entender así nomás. Hay que vivir en la cultura. Hay que meterse en la selva amazónica. Hay que estar en la sierra andina con los sabios y sabias. Ahí vamos a aprender lo que es la realidad. De lo contrario, resultan absolutamente incomprensibles, dice. Un solo observador externo nos volvemos. Los ujás salmos, los shuar y los achuar lo cantaban los hombres y mujeres. Ahí está. Antes de salir a la guerra, los hombres le cantan a su propia alma, alertando que se esconda entre matorrales y espinas y sea astuto frente al peligro. Mientras que las mujeres, ya, los maridos van a la guerra, permanecen en ayuno e invocan a Dios Arutam Itzá para que los proteja la vida de sus seres queridos. También le cantan Ujá para confundir el camino y debilitar al enemigo. Ahí está entonces. Aquí están cantos secretos y cantos públicos que yo lo he sacado del libro donde ustedes observarán. Ese es canto para preparar el terreno, el canto a Dios Shakem, ¿no? Entonces le cantan. Los pueblos amazónicos creían en la divinidad, ¿no? Eran animistas, creían que el árbol tiene vida y es como humano, que le duele. Por eso, antes de tumbar un árbol grande, le cantaban a Dios Shakem. ¿Para qué? Para que ordene el árbol a trasplantar su alma en otro árbol, ¿verdad? Eso es lo que le cantaban. Y también para que el trabajo sea más fácil, que no sea de tanta fatiga, ¿cierto? Y en la huerta también le cantaban a Dios Nungui, a la Pachamama, con el pensamiento indígena de la Sierra Andina. En la Amazonía, Nunqui. O otros pueblos, no sé cómo le llaman, ya. Y aquí debemos aportar muchas experiencias. Entonces, estos cantos eran sagrados en la huerta. En la huerta nadie podía entrar tampoco. No le permitían a los niños y a los jóvenes. No era permitido a dejar excrementos en la huerta. No, no se podía orinar en la huerta. En la huerta había piedras sagradas que guardaban celosamente los ancianos para invocar a Dios, a la Madre Tierra. ¿Sí? Porque decían que de mañanita nunca ha pisado y por eso antes de entrar en la huerta le cantaban pidiendo permiso. Entonces, mira, ve, hay mucha religiosidad. Canciones públicas. ¿Qué son las canciones públicas? Son cantos. Aquí dice cantos de reto o de Pucará. Canción de Pucará San Juan, Remipi, o del Inti Remi, Imbabura. Bailadores de Pucará. Hay muchos pueblos que tienen cantos hermosos de baile, de reconciliación o de encuentros familiares, fiestas. Asimismo, en todos los pueblos han tenido estas canciones de fiestas públicas. Por eso es que las danzas que salen, folclores que hacen de los pueblos, son danzas o cantos públicos que utilizan. ¿Verdad, chicos?
Sí, profe. Profe. Narraciones. A ver, mitos o narraciones. Vamos viendo. Parece que ya estamos a las 8. Ya. Ya está amaneciendo. ¿Tienen hambre? Mm. ¿Están con hambre o no? De mañana no se desayuna. Se come al almuerzo. Ya. Alba Moya habla sobre esto también. Dice, según ella, los mitos son una de las creaciones más formidables de la humanidad. Las culturas orales transmiten a través de ellos no solamente la cultura, sino la conmoción que produjo un acto creador, un descubrimiento, una constatación, reflejan el relámpago de una institución intelectual que estuvo presente en tales circunstancias. Por eso, cuando cuentan mitos, cuando cuentan y ahí hablan sobre la creación, sobre ¿cómo se llama? La aparición del hombre, sobre de cómo se encontraron, ¿no? La comida. Según antropólogo Ciro María Pelisario, es un sacerdote que ya la conocí, en 2019 murió después de 60 años en el pueblo Shuar. Decía, la mitología no es la narración de hechos históricos, sino un lenguaje que expresa, ¿no? Un lenguaje que expresa realidades cosmológicas, filosóficas, teológicas, éticas e históricas. Es dice, en los hechos narrados hay que descubrir enseñanzas que están encerradas en ellas. Él decía esto, ¿no? Que no son simplemente una narración, sino dice, no se puede tratar cuentos o leyendas, decía, ni fruto de fantasía, sino son historias sagradas, narradas con un lenguaje especial. Él decía esto. Era un antropólogo, conocía mucho. Y él estaba consciente de lo que había equivocado la iglesia antes del Concilio Vaticano II, porque decía que el mundo cristiano, cuando vinieron la civilización, cuando entró la civilización en los pueblos indígenas, venían para enseñar el Dios cristiano. Se equivocaron. Ellos tenían que venir a aprender el Dios de las culturas. Entonces cambió la historia. Los mitos no son cuentos ni leyendas, sino historias reales, ¿no? Aunque tengan por base la experiencia humana, la reflexión religiosa los diviniza y los transforma en normas de conducta que le obliga a todo el pueblo. En realidad, los pueblos originarios siempre contaron oralmente estos mitos para hacer ver, para hacer cumplir a su generación. Los mitos, a diferencia de todas las expresiones, tanto de oralidad como de la literatura, tienen un lenguaje simbólico que funciona de acuerdo al sistema de códigos de cada cultura, ¿cierto? Entonces, en cada cultura están llenas de significados, estimados jóvenes. Hay muchas cosas que hay que descubrir, que están vinculadas, ¿no? Así cuando se enfrentan dos o más culturas, ¿no? Se enfrentan sus sistemas de código que son distintos. Aquí señala ¿cómo se llama? Cuevas, ¿no? Los mundos que viven en diferentes sociedades son mundos diferentes y no un mismo mundo con distintas etiquetas. Hay diferentes mundos, hay diferentes culturas que deben ser revitalizadas, porque habla mucho de eso, revitalización de la lengua, de la cultura. Bien, hasta ahí hemos llegado, estimados jóvenes. Ahora sí, vamos a charlar, ¿ya? ¿Qué dicen? A ver. Ahora yo ya hablé, ustedes hablen. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? Novia, me está mirando, a ver. Alcen la mano.
Pues, Nada, profe. Yo sí entendí lo que estaba explicando, la verdad. ya. ¿Qué cosas dice? Habla sobre mucha también parte de la oralidad y de la pérdida de costumbres por la colonización que hubo en el país de ciertos pueblos, eh, costumbres, cantos que se realizan en las comunidades, nombres que se dan a las personas que si son validados por algo. Eso fue lo que yo estaba escuchando, profe. Así es. Estas culturas originarias son muy importantes hoy en día, que debemos siempre tratar de valorar. ¿Alguien más? Jennifer, Tania. ¿Verá que están 28 personas? 28 cerebros. Gabriela, despierten. Verá que si yo les tomo, les voy a poner 0 por no participar. Ahí sí empiezan a darse cuenta. Recién se levanta, están cobija tapado y celular prendido o la computadora abierta. No sean así vagos. Hablen. Porque yo puedo estar hablando y a ustedes no le interesan nada. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, En pues, es por... algún miembro de su comunidad, como al inicio de la clase, profe. Así, si fuera presencial, ahí sí que... ¿Alguien quiere compartir? Sí, profe, algo también hablaba sobre el rito de las chakras, también la música que se cantaba dependiendo a qué ocasión, por ejemplo, cuando iban a la guerra. También se hablaba sobre este cómo, o sea, que la oralidad hablamos desde muy temprana edad y que luego vino la escritura. Así es. Así mismo es. Bien, pues entonces, estimados jóvenes, estamos en la 5ª semana. Es decir, faltaría 6ª, 7ª y 8ª. 3 semanas de clase final. ¿Ya? Bueno, mira, tenemos un trabajo que realizar. Para eso, primero, ustedes pueden encontrar el material acá, de esta clase, de la clase virtual de la semana 5, están aquí. La clase grabada también vamos a dejar aquí. No sé si ustedes observan. Clases grabadas. Ustedes entran y aquí está en filón de clases grabadas. ¿Ya? Entonces ahí podrán encontrar. Yo siempre dejo. Bien, en la 3ª semana hay actividad que realizar. Primero, descargar la lectura de la semana 5. Realizar cuestionario de la semana 5. ¿Ya? Están habilitadas desde hoy hasta el 18 de febrero. ¿Ya? Recuerden, todo trabajo fuera del tiempo, si no justifica, tiene otro valor. ¿Sí? Entonces, aquí en el cuestionario, ¿qué dice? Vamos a hacer, comencemos a ver. Recuerda la espiritualidad necesaria a través de la danza y música como formas de educación propia, según Blanca Miriam Strada Neisner. Bueno, aquí están entonces. Hay preguntas. ¿Cuál de ellas es la verdad? La segunda, ¿qué dice? Arte oral del Ecuador, Alba Moya, Quito 2000. Bueno, ahí está. Entonces, aquí dice, en la mitología amazónica los animales llevan nombre de humanizada, la característica y tendrían como animal, por ejemplo, aquí está. Si es que ustedes creen, hacen. Solo 2 preguntitas. Luego, ¿qué tenemos? Trabajo. Aquí dice, estimado estudiante,
aquí está mal, después de haber comprendido la memoria, oralidad y creación literaria de los pueblos y nacionalidades, ahora invitamos que usted investigue cualquier tema, mito, canto, sagrado, etcétera, de tu pueblo o de otras nacionalidades de Ecuador. Para ello, tome las siguientes consideraciones o orientaciones. Puede sacar información de los sabios o sabias, describir en hoja de Word, formato de la universidad, hacer una grabación, contar lo escrito, no menos de 5 minutos, puede ser hasta 8 minutos. Subir a la plataforma ABA en PDF. El trabajo será evaluado con escrito y video, con rúbrica. ¿Ya? Nada más aquí. Licenciado, una duda, licenciado, disculpe. Sí, Es de grabar un mito y subirlo. tienes que contar. Contamos un mito Tú sobre nuestra escribir, localidad. ya, escrito y contado, usted mismo. Investigue usted y empieza a contar, como que estuvieras contando el mito o algún canto, ya. Licen, Ande. perdón que le interrumpa. O sea, en lo poco que le entendí, la tarea es de los dos que nos está diciendo para escribir y grabar nosotros mismos y subir a la plataforma. Exacto. El video pueden subir al YouTube y al YouTube solamente copien el link y le ponen en el Word, debajo de lo escrito. ¿Qué ¿Sí? también video? El video también, porque van a escribir y contar con el video. Profe, puede ser, yo tengo uno de la tunda, creo que era del Chota, era eso, ese lo puedo hacer y lo narro en video. Sí, también puedes escribir y contar en un video, pero no coger un video y subir, sino tú tienes que contar, tú. ¿Sí? Yo quiero ver lo que cuentan ustedes a su forma. Ya, profe. ¿Estamos bien? Ya, entonces es en video. Exacto. Ya. Esto. Y nada más. A ver, ahí está el documento y también hay un foro de participación. A ver, vamos a ver cuál es el foro. Todavía no está. Dice, ¿qué diferencia existe entre las canciones secretas públicas y de los pueblos y nacionalidades? Hay secretas y públicas, ya hablamos esto, ¿no es cierto? Nada más, chicos, ahora sí, termino. Vamos a tomar la lista de asistencia. Los que, a ver, me escribieron alguien que dijo que estaba enfermo, no me acuerdo quién dijo que estaba yéndose al centro médico. No me acuerdo. Montón que me escribieron, yo no tengo ahorita memoria. Bueno, eso tienen que mandarme a mí. A ver, dice, escríbanme siempre por correo. Voy a escribir aquí, que me escriba por correo. Todo lo que es justificaciones, envíenme por correo, por favor. Esta fue la chica, a ver, Sheila Martínez. Sheila, ya me voy a acordar si es que la encuentro, si no. Vamos a ver, Ana Amada, Janet, Presente, profe, buenos días. buenos días. Michelle, Andrés, Presente, profe. ya. Glenda, María, Ali puncha ya chachi, kaipi mi caña. Kevin. Oye, Kevin, ¿saben algo de este joven? Profe, Kevin le reportaron de los de la primera clase no se conecta, entonces él ya está reportado con la tutora maestra. Ah, ya. Ok. Ya, este es creo que tercera matrícula de joven. Fernando Alex. Fernando Alex. Ya. Paulina Aide. Presente, licenciado. Gracias. Cristian Javier.
Cristian, Javier. Deben justificar. Sí estaba, Licen. Paulina D, sí está, ¿no es cierto? ¿Y Cristian sí está? Sí, Licen, yo sí estoy, Paulina. No, Cristian Javier. No está. Jennifer Yamilek. Presente, profe, buenos días. Buen día. Nubia Caterine. Presente, profe. Carlos Andrés. Presente, profe. Ya. Evelyn Priscila. Evelyn Priscila. Tania Edith. Buenos días, presente. Gracias. Alexandra Giovanna. Presente, profe. Gracias. Melanie and Diana. Melanie Diana. Joana Elizabeth. Presente, profe, buenos días. Gracias. Leslie Michelle. Presente, buenos días. Gracias. Carla Yasmín. Kaiti Mikani, profe. Gracias. Ya. Jennifer Noelia. Presente, Sí, buenos días. gracias. José Andrés. José Presente, Andrés. licenciada, buenos días. Buen día. Shirley Anete. Buenos días, Licen, presente. Enma Lucía. Presente. Marco Vinicio. Presente. Alison Viviana. Presente. Erika Belén. Presente. Sheila Fernanda. Hice la cita médica, profe. Ya Sheila se fue a la cita médica, ¿verdad? Ahorita voy a regresar hacia atrás. Bueno, despuesito la hago. A ver, Sheila. Sheila sí está. Este es de la cita médica. Vamos a dejar que se fue a la cita, pero tienen que enviarme para que quede justificada. Listo. A ver, tenemos Gabriela Fernanda. Gabriela Fernanda. Presente, profe. Emily Edith. Presente, profe. Gracias. Erika Samira. Presente. Gracias. Andy Joel. Presente. Gracias, Andy. Cristina Elizabeth. Presente, profe, buenos días. Samantha Ivette. Presente, profe, buenos días. Diana Guadalupe. Presente. Camila Maribel. Presente. Listo, gracias chicos. Entonces, que tengan lindo día y hagan sus trabajos que ya tienen pendientes y los trabajos que están asignados hasta el 18 de febrero. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, que tengan lindo día. Ya, profe. Listo.